Buenos días. He venido con el placer de presentarles el primer curso internacional en esquemática e infografía. Es una novedad y, aunque muchos conocen ya sobradamente qué es la infografía, no todo el mundo sabe de las relaciones, de la vinculación que existe entre los esquemas y la infografía. Y esto es uno de los puntos que quisiera explicarles a ustedes. La esquemática es, como decía, la ciencia de los esquemas. Una práctica que antes no tenía nombre ni teoría. Y hemos creado justamente, a partir de la ciencia de la información, la ciencia de la esquemática. La esquemática es, como ven, un triángulo que está formado por el pensamiento visual, el diseño de información y la infografía. Estos tres elementos fusionados constituyen la esquemática. Es lógico. Primero está el pensamiento visual, la idea, lo que quiero plasmar. Luego está la plasmación visual, gráfica, y luego la intervención de la herramienta infográfica. Ese es el significado del término esquemática. La esquemática es, pues, el impacto de la infografía o de la informática en el pensamiento visual. Quisiera explicarles ahora, mostrarles, mejor dicho, el inicio, la historia de los esquemas en 4 imágenes. Pronto estarán vistas. La primera es una imagen del Paleolítico, donde una escena dibujada sobre la roca sirve para explicar a los cazadores, ahí está la imagen de un cazador con la flecha y el arco, cómo cazar el animal de una manera rápida y acertada. Para eso dibujan los animales, como ven ustedes en el esquema, y hay una línea que va, por ejemplo, en el ciervo que está abajo a la izquierda. Esta línea que va desde el cuello a la garganta hasta el corazón, la llamaban, según los antropólogos, líneas de vida. Y les explicaban al cazador que había que apuntar a la boca del reno o del ciervo, siguiendo esta línea hasta el corazón. ¿Sí? Para explicar eso, no había otra forma de que lo imaginaran más que viéndola. Y es por eso que tenemos este conjunto de grabados donde el jabalí, el caballo, etcétera, están ahí dibujados mostrando en transparencia cómo penetra o dónde hay que apuntar al animal. Abajo a la derecha vemos cómo la flecha envenenada hay que apuntarla al cuello. Bien, pues esta escena para el entrenamiento de la caza se acompañaba de rituales mágicos, pero tenía esta función. Como ven, este esquema del Paleolítico nos enseña que en aquella época ya Homo pensaba visualmente y pensaba que tenía que explicar algo invisible de manera que la gente lo pudiera entender. Esta es la esencia de los esquemas. Saltamos ahora a 4000 años antes de nosotros. Este es el plano de una aldea en Italia, en los Alpes italianos, de la villa de Bedolina. Es una aldea de la Edad del Bronce, donde la gente del pueblo dibujaba sobre las rocas, grababa sobre las rocas, el aspecto que tenía su pueblo. Ahí ven los campos, que son cuadrados, con los puntos, que son los cultivos. Ven los riachuelos, las líneas que circundan los campos y las casas, ven las casas, y en alguna parte se ven animales de trabajo, del campo, y herramientas incluso, una carreta de bueyes. Este trabajo que es un conjunto fantástico de 40.000 dibujos, 40.000 grabados, repito, de 4.000 años antes de nosotros, donde por primera vez se presenta
el plano de una ciudad, que no es una ciudad, era una aldea. Pero este es el primigenio de los planos urbanos. La idea de la gente de Bedolina era dibujaban sobre las rocas las cosas de la vida cotidiana. Y ahí tenemos escenas de procesiones, de entierros, de labranza, de caza, etcétera, también de forja, porque ahí ya estaban forjando y utilizaban el hierro y la forja para las herramientas del campo. Y todo esto quedó documentado en esta vila de Bedolina, en los Alpes italianos. Como digo, 4000 años antes de nosotros, la gente pensaba ya cómo explicar algo que quedara perpetuamente a disposición de la vista de la gente. Y de hecho, eran varias civilizaciones, mejor dicho, varias generaciones de familiares los que iban dibujando a medida que el pueblo crecía. Y yo creo que esta es la invención justamente del documento. Este es un documento, ya no tiene nada que ver con el arte prehistórico, que es un arte simbolista, y este es un arte funcional, para mostrar qué es lo que hacemos. Saltamos ahora al siglo XIII. En el siglo XIII, en la Edad Media, Ramon Llull, filósofo, teólogo, un sabio inmenso, como sabemos, un hombre muy avanzado a su tiempo y muy innovador, y considerado el padre de la combinatoria, creó unos esquemas realmente abstractos. Esto es pensamiento puro. Aquí, fíjense, no hay dibujos de animales, ni hay dibujos de pueblos, ni de casas, ni de personas. Es pensamiento puro, ideación pura, abstracta, para explicar el significado de las palabras con que se designan las virtudes teológicas. Llull creó este elemento, este círculo, que estamos viendo aquí. Este círculo es una superposición de 3 círculos. El más pequeño es el primero, el siguiente debajo y el último. El último es fijo y los 2 de arriba son movibles, son giratorios. Entonces Llull hacía coincidir cada letra en una casilla distinta para combinar. Y arriba tenía, en el ángulo de la superior, tenía las claves de su código. Y ahí combinaba la virtud de la bondad, etcétera, etcétera, para desarrollar sus ideas. Es un esquema filosófico, pero es el primer esquema abstracto. Hay que agradecerle a Ramon Llull, el sabio mallorquín, que nos legara su forma de pensamiento, su forma de generar ideas mediante la combinatoria. La próxima, ya pasamos del siglo XIII al siglo XVI, en plena imprenta de Gutenberg, en el Renacimiento. Petrus Ramus, ahí pone per Rami, el nombre se escribía en latín en la época, es el nombre que está arriba, es el nombre del autor, Petrus Ramus, y aquí es una tabla general que expresa las ideas sobre el tema de la dialéctica. Este seguidor de Ramon Llull, este Petrus Ramus, aterriza en la imprenta de Gutenberg en pleno éxito de la imprenta, un siglo después de haberse inventado, y crea sus escuelas de tipografía, y en esas escuelas lanza unos programas muy avanzados que nos llamó programas visuales, y servían para elaborar ideas, igual que hacía Ramon Llull, para explicar, desarrollar árboles de relaciones, de asociaciones de ideas, y con esto rompió la línea tipográfica gutenbergiana, o sea, la página de texto, que todos recordamos, con las líneas de un extremo a otro de la página y de arriba a abajo. Petrus Ramus la rompe y empieza a situar, a posicionar las palabras en un orden que no es el del texto. Su idea es el posicionamiento de los elementos sobre el espacio gráfico. Y con eso Petrus Ramus, como digo, rompe con la línea tipográfica y aplica la esquematización, la esquemática, en la imprenta de Gutenberg. O sea que esta es la aplicación de la tipografía a los esquemas. Y este fue, Petrus Ramus, el precursor de la esquemática moderna.
Como ven, esto tiene la forma de un árbol que se desarrolla hacia arriba y hacia abajo, con sus claves, con sus, donde cada extremo tiene una palabra que se asocia con las demás, y esto es una forma de explicar el pensamiento, cómo asocia unas ideas con otras y las ordena. Esto solo puede hacerse mediante esquemas. No hay ningún otro sistema gráfico de poder representar los movimientos visuales del pensamiento más que a través de los esquemas. El siguiente, ya estamos ahora en el siglo XX. Estamos en el siglo XX, estamos en París, y un diseñador y arquitecto que se llama Pierre Faucheux es encargado de montar una exposición, una gran exposición, dedicada a los sabios, a los más destacados literatos del siglo pasado, del siglo XX. El hombre, como es lógico, visita el local, se lleva los planos, se lleva el material que la Junta había preparado, fotografías, documentos, libros, objetos, etcétera, de los distintos autores, clasificado todo. Ahí tenemos a André Gide, a Paul Valéry, a Colette, etcétera, etcétera. Los distintos autores más destacados de la literatura del siglo XX francés, y Pierre Faucheux, en su estudio, va digiriendo toda la información, y a medida que emergen las ideas, lo que hace es coger un lápiz y un papel y empezar a esbozar. Esto es un esbozo. Un esbozo es lo que espontáneamente se te ocurre, y luego ya lo afinaremos a la computadora, haremos lo que sea, pero la primera idea, esta espontaneidad de la idea, es lo que interesa registrar. Entonces Faucheux traza esos elementos, imagina unos paneles como los que vemos aquí, uno en forma de T, el otro superpuesto, e imagina que en estos planos situará la documentación, la información sobre los distintos autores. Y también, como vemos en las líneas con las flechas, imagina los itinerarios de la gente para visitar la exposición. Una vez que ha tenido este esquema ya sobre el papel, lo ha elaborado, ha pensado, etcétera, y lo ha afinado, la exposición final será la repetición de este módulo tantas veces como haga falta, y ahí tenemos el montaje de la exposición. O sea, que un proyecto complejo, como es este, montar una gran exposición para un caso concreto como este, el de la literatura francesa del siglo XX, pasa por imaginar cómo vamos a resolver el problema, y esta forma fluida de pensar y trazar, casi automática, es como la escritura automática de los surrealistas, ¿no? Lo que va emergiendo en el pensamiento lo trazo sobre el papel y estoy viendo lo que pienso. Esta es la función del esquema. Y el esquema, el esbozo, mejor dicho, este esbozo, los esbozos tienen la virtud de desbrozar el camino para seguir pensando y seguir afinando la idea. Hoy podemos ayudarnos de la computadora, por supuesto, pero este hombre así trabajó para crear esa gran exposición. Los esquemas, como sabemos, tienen la capacidad de hacer visibles las informaciones que no podemos ver directamente. Cómo una empresa, una línea aérea, puede explicar al público, a los clientes, a los pasajeros, los vuelos diarios que hay por toda América, por todos los Estados Unidos, perdón, desde México hasta Canadá, y los enlaces con Europa. No hay otro modo de explicar, de dar esta información al público más que con un esquema. Por esto, la compañía aérea busca al diseñador y le encarga, le pasa los datos para que le haga una serie de mapas y planos explicativos de sus vuelos aéreos diarios, ¿no? A todo el mundo. Es un trabajo que necesariamente necesita la colaboración del esquematista. Vemos ahora una información que es para un lanzamiento de un producto farmacéutico antidepresivo. Este trabajo está realizado por el equipo de Pentagram de Londres, buenos amigos que cedieron esta información. Ahí el diseñador trabaja en colaboración siempre, igual que el diseñador de prensa trabaja con los periodistas
para visualizar la noticia del día. En ese caso, el diseñador trabaja con el equipo de científicos de la empresa farmacéutica, les explican, les dan los datos de lo que significa este antidepresivo, cuál es el efecto, para que los médicos lo entiendan, le dan una información que el diseñador traduce en imagen, y ahí expresa, por medio del color, las capas de una corteza cerebral, una parte de la corteza cerebral. Las capas de color significan la superación de la depresión. Al lado hay otro esquema más complicado que yo no sé leer porque no soy médico, pero que es un lenguaje gráfico que el médico lo entiende. Ahí ven cómo el diseñador gráfico colabora también con los científicos, farmacéuticos, etcétera, para elaborar esquemas. También en las empresas se usa cada vez más los esquemas. Como sabemos, no hay estratega, no hay manager, no hay planificador, no hay directivo que no utilice esquemas para planear su trabajo, ¿sí? Este esquema es utilizado para mi curso DIRCOM y explica sintéticamente la empresa como una esfera. Esta línea de puntos está fragmentada, no es una circunferencia continua, porque así significa que la empresa, que es lo que está dentro de este círculo, se comunica con el exterior y el exterior se comunica con el interior de la empresa. Dentro está en un triángulo la figura del DIRCOM, que es el director de comunicación, un estratega global, que se ocupa de tomar las decisiones en la empresa sobre acciones y sobre comunicaciones. En fin, es una herramienta que sirve para explicar cómo la tecnología penetra también en la empresa y cómo el DIRCOM dirige toda la cuestión estratégica y la gestión y los valores intangibles, que son la identidad, la cultura, la imagen, la reputación, la marca corporativa y también la responsabilidad social. Sin esquemas es imposible explicar todo eso y comunicarlo con el equipo. Para liderar un equipo de trabajo es necesario disponer de elementos gráficos que la gente pueda ver, recordar, memorizar y utilizar. También este es otro esquema para otro de mis cursos, Master Brand, que sirve para explicar todos los componentes que integran la marca. Todos están a la vista aquí sintéticamente y el desarrollo de cada uno de estos elementos que ahí están concentrados da una idea sintética, pero completa, integral, total, global, de todos los elementos que juegan en la construcción y en la gestión de la marca. Es una herramienta guía para aplicar el pensamiento visual a la construcción, como digo, a la concepción, la construcción y la gestión de la marca. Ya ven aquí la utilidad de los esquemas. Son representaciones que tienen tal contenido de información que ahí está su gran utilidad. La posibilidad de ver todo de una vez es la gran ventaja del esquema. Hemos visto en la línea aérea, por ejemplo, hemos visto todos los vuelos del día de una vez en toda América. Esto, no hay foto que pueda lograrlo, ni hay un vídeo que pueda mostrarlo, ni hay una redacción escrita que pueda hacer comprender la cantidad de vuelos que van de un lugar a otro o todos los componentes de la marca y cómo juegan entre sí. Y por último, vemos también aquí la línea aérea, otra vez Lufthansa, que acudió a los amigos de Complex Systems, que es el estudio de diseño, para que diseñaran la nueva organización de Lufthansa. Lufthansa pasó de estar organizada como el organigrama tradicional, piramidal, con el jefe manda más arriba del todo, las órdenes que bajan y la gente que obedece, cambiaron este sistema ya superado por el sistema en red, que es el organigrama plano. Es una red con todos los nudos, como ven aquí. Si entran en Internet, podrán circular por dentro de la organización de Lufthansa y ver cómo se continúan
los grupos formando toda la red. Esta es una parte, un subconjunto de todo el conjunto. O sea que para cambiar la organización de la empresa hay que explicarlo, hay que verlo, hay que mostrarlo para que la gente lo vea y para que todo el mundo lo comprenda. Y la única forma, como repito, es acudir a los esquemas. Bien, de todo esto tratamos en mi curso de esquemática e infografía y les invito, por supuesto, a que se inscriban. El curso es enteramente online y se imparte en España y en México simultáneamente, de una sola vez, de modo que existe una certificación doble, España y México. Espero que les haya interesado. Gracias por su atención.